La relación de la expresión del conocimiento con la teoría debe ser capaz de sistematizar y organizar la realidad con el fin de proveer un método explicativo de todo tipo de teorías, permitiendo así expresar y encontrar las regulaciones necesarias en la naturaleza para explicar con teoría y veracidad a todo tipo de evento, aplicando el empirismo para así poder crear resultados necesarios a fines prácticos. Relación con los hechos. El proceso de conocimiento científico no debe dejar en alto los hechos, ya que a través de estos podemos concluir y determinar un resultado justo. A través de hechos y veracidades, debemos comprobar que todos los hechos sean 100% verídicos y en orden cronológico. A través de esto podemos darnos paso al siguiente tema, que es clasificación y sistematización. Clasificación y sistematización. Se caracteriza y se ordena de manera cronológica todos los aspectos divididos en un mismo conjunto, con el fin de explicar y mostrar de manera más fácil todo tipo de información que queramos compartir con un lector o alguien en específico. La clasificación permite la generalización. Entre estos, los conceptos, las categorías, los tipos, la deducción de constantes y las leyes. Todo esto con el fin de poder armar reglas y principios que puedan regir un orden en el que podamos dividir nuestra investigación. Reglas y principios. La regla permite seguir un método en el cual podamos dividir la información con el fin de llevar un proceso explicativo de manera más fácil. Su principal objetivo es ordenar y mostrar de manera más simple todo tipo de explicación que queramos compartir. Hola, mi nombre es Jorge Acosta y a mí me tocaron los temas de supuestos y postulados, leyes, tipos, tipología y modelos. Otros dos conceptos ligados entre sí, usados a veces como equivalentes y en alguna medida emparentados como los anteriores, son los de supuestos y postulados. El supuesto es una oración que se considera verdadera, aunque se haya comprobado si es o no lo es. De su verdad depende la verdad de la preposición. Para la filosofía y la ciencia contemporánea, los supuestos constituyen el punto de partida de toda reflexión humana. Este punto está constituido por la experiencia natural que opera a priori de toda tematización posterior. Como bien lo expresa Ortega y Gasset, un supuesto de un pensamiento es aquello con que se cuenta, aunque no esté expreso, ni conste como evidencia inmediata. Las ciencias positivas operan con una doble serie de supuestos, los supuestos previos a la lógica científica. Esto es todo el mundo de la experiencia cotidiana de donde parte la labor científica, que están más allá de la lógica científica, donde se encuentra la justificación. Los supuestos de la metaciencia. Desde esta perspectiva se puede afirmar que nunca la ciencia constituye sus propios supuestos, sino que parte de ellos se afirma en ellos y nunca los justifica. Por su parte, los postulados son preposiciones cuya verdad se admite explícita o implícitamente, sin pruebas y sin fundamentos necesarios de ulteriores razonamientos. La matemática y la geometría se estructuran a partir de postulados admitidos sin demostración. En otras ciencias también se admiten postulados como base de proposiciones posteriores necesarias para la solución de problemas científicos. Leyes. Como tantos otros términos, ley es una palabra equivocada por la variante de sentidos y la ambigüedad conceptual que presenta.
Desde el punto de vista de la ciencia, el concepto se utiliza de manera estricta y se habla de ley científica. Se trata de un enunciado universal que afirma una conexión esencial o una conjunción constante, simple o estadística, entre ciertos fenómenos, situaciones, propiedades o cosas científicamente comprobadas a través de la investigación sistemática. Esto supone que el cumplimiento de estas conexiones o relaciones ha sido verificado en pruebas constantes. De acuerdo a esto, las leyes ya no son relaciones necesarias, que se derivan de la naturaleza de las cosas ni las relaciones invariables entre fenómenos. Son proposiciones formuladas según el modelo de representación abstracta y define previsiones que tienen una cierta probabilidad. Para llegar a establecer una ley científica, existen tres etapas principales. La primera consiste en observar los hechos significativos. La segunda, en sentar hipótesis que sí son verdaderas, expliquen aquellos hechos. La tercera, en deducir de estas hipótesis consecuencias que puedan ser propuestas a prueba de la observación. Bertrand Russell. Tipos y tipologías. La construcción de tipos es utilizada en las ciencias sociales a partir de Max Weber como sistema de clasificación, simplificación y reducción de datos. Weber los llama tipos ideales, no en el sentido normativo del término, sino en su sentido lógico como explicación de determinados fenómenos sociales. Él dice que no es una hipótesis, en cuanto que no es una proposición acerca de las realidades concretas, que puede ser verificada concretamente y ser aceptada en este sentido como verdaderamente sí se verifica. En contraste, esta relación con lo concreto, el tipo ideal es abstracto por naturaleza. No es una descripción. Por esto se entiende un ente o proceso con existencia concreta, lo cual corresponde a un tipo ideal. También dice que no es un promedio, en el sentido en que podemos decir que un hombre en promedio pesa 150 libras. Este hombre término medio no es un tipo ideal. También dice que no es una formulación de rasgos concretos comunes a una clase de entes concretos. Como explica el mismo Weber, el tipo ideal se elabora mediante la acentuación unilateral de uno o algunos puntos de vista y mediante la reunión de gran cantidad de fenómenos concretos individuales existe un modo difuso. El tipo ideal es, pues, un esquema de interpretación, un instrumento de conocimiento, un marco de pensamiento, una utopía racional en la versión weberiana. La tipificación consiste en seleccionar y acentuar una o varias características de un fenómeno social a partir de un número significativo de datos empíricos, con el fin de simplificar y explicar lo existente. Esta tipificación, que da lugar a la elaboración de tipologías en el arte o técnicas de construcción de tipos mediante un sistema de clasificación, simplificación y reducción de datos. Modelos. La palabra modelo ha tenido un gran éxito en las ciencias sociales, en donde el término no significa la realidad, sino una representación o construcción simplificada de una serie de fenómenos, destinada a explicar la realidad o actuar sobre ella.
Su utilización en las ciencias sociales se inicia en 1942 con sus primeras aplicaciones de la denominada investigación operacional, y su mayor aplicación se ha dado en las ciencias económicas para representar de una manera simplificada pero general. Hoy su utilización va mucho más allá de las ciencias económicas. El modelo es una construcción pragmática cuyo objetivo es simular ciertos aspectos de un sistema considerado como original. Cabe advertir que un modelo puede elaborarse funcionando de una manera analógica a la original, o bien constituyendo una presentación ideal de las relaciones entre los elementos y partes que constituyen el original. Elaboración de modelos. El proceso de elaboración de modelos está condicionada a la cantidad, tipo y calidad de datos disponibles. 4 fases: definición del problema, formulación del modelo, simulación y validación del modelo, aplicación del modelo. Todo modelo debe ser sometido a una doble verificación. La verificación interna, que revela el grado de consistencia interna del modelo, y la verificación externa, la cual en su simulación de un contexto socioeconómico es concreto. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Armando Corona y ahora me corresponde hablar sobre el plagio y ética de la investigación científica. Hace un poco más de 40 años se consideró como los principios morales que regulan la actividad científica, con la participación de la ciencia, la ética y la tecnología. En nuestro país, el plagio, el fraude científico y la falta de rigor científico son los principales problemas éticos que se presentan con mayor frecuencia entre la comunidad científica. Vasconcelos refiere que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NHI por sus siglas en inglés, perciben el rigor científico como la aplicación estricta del método científico para asegurar resultados sólidos e imparciales, que den transparencia y que sirva a futuros investigadores para la reproducción y expandir los resultados de futuras investigaciones. La ética de la investigación trata los principios morales de la humanidad en las actividades científicas, según Miranda. En forma paralela, surgen la mala conducta científica o en la investigación científica, por lo que surge la necesidad de crear códigos de ética de investigación científica elaborada por expertos formadas en comités. Para la Oficina de Integridad de la Investigación, ORI por sus siglas en inglés, la mala conducta científica consiste en la fabricación, la falsificación y el plagio. La fabricación se refiere al maquillaje de datos o resultados en sus registros o su reporte. La falsificación es la manipulación de materiales y equipamiento en los procesos de investigación para alterar u omitir los resultados. El plagio, como hemos dicho, es la apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin otorgar el crédito correspondiente. La ORI admite que puede haber error honesto o diferencias de opinión, pero que no se considera mala conducta en la investigación. Etimológicamente, el plagio se presenta en una evolución, primero del latín plagium, que significa secuestro. Para el diccionario de Oxford proviene de plaga, que se refiere a cazar. En Corominas, que es el diccionario crítico etimológico de la lengua castellana,
Proviene del griego plagios, que es trapacero, o tramposo, que es que mediante mentiras y falsedades pretende engañar. Para el filósofo Teodoro Mommsen, coincide con el diccionario Corominas, pero añade que el plagio puede ser oblicuo o torcido. En la antigua Roma, la palabra plagiar corresponde al hecho de comprar a un hombre libre y venderlo como esclavo o para trabajos de servidumbre, o así también como el utilizar a un esclavo ajeno como propio. De ahí se deriva la palabra plagiario, que se atribuye a Marco Valerio Marcial, poeta del siglo I después de Cristo, quien ya lo usaba para asignar a una persona que utilizaba una obra ajena como propia. De ahí, la Real Academia de la Lengua Española lo define como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. No se considera plagio si se citan eventos verdaderos de dominio público o sentido común, o de una escuela o pensamiento con tesis generales. Pero si se obra con negligencia, dolo o en forma intencional, entonces se considera como un delito de plagio. Para que se constituya el plagio, es independiente de que la obra esté publicada o no, de que el que robó la obra la haya publicado en su nombre no lo exime de su delito de plagio. En México hay obras y plagios que no son sancionadas por una ley civil o penal. En este caso, hablaré como ejemplo del licenciado Enrique Peña Nieto, expresidente de México, quien en 1991 presentó su tesis a la Universidad Panamericana con un 30% de párrafos plagiados, a pesar de haberlo consultado con la Universidad Nacional Autónoma de México. No sancionaron este plagio. Aun cuando sea una copia fiel, resumen o parafraseo, debe asentarse el reconocimiento al autor, incluso cuando el autor aparezca en la bibliografía o referencias. Si no se asienta la cita correspondiente en el párrafo donde se mencionaron las ideas del autor, sigue siendo plagio. Finalmente, aunque el lector esté de acuerdo en que se otorgue el reconocimiento de la obra a otra persona, también se comete plagio, pues se reprime el interés del público para conocer al autor de la obra. Nadie inventa, descubre o compone algo para sí mismo. Es un aporte a la sociedad, siempre con beneficios para el autor. Si no se da el debido reconocimiento al autor, se comete el delito de plagio. Esto está contenido en la Ley de la Propiedad Intelectual. A su vez, está contenida en la Ley de la Propiedad Industrial, que se emana del artículo 28 de nuestra Constitución. Queda una pregunta por hacernos. ¿Qué tanto conocemos y respetamos las normas para no caer en el delito de plagio? Mi compañera Sagnité continuará con la presentación de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Prosiguiendo con el tema, vamos a tomar los últimos 4 puntos o los últimos 4 temas que abarca la lectura, que serían el principio de presunción de autoría y derecho de cita, algunas formas especiales del plagio, medidas contra el plagio y algunos consejos para una buena conducta científica. Principio de presunción de autoría y derecho de cita. La ausencia de citas puede generar la idea de que el autor está haciendo su exposición con ideas propias y que no se puede hacer la imputación de plagio mediante alegato. Dentro de un trabajo académico presentado, siempre se espera que el autor y que su contenido en su totalidad sean originales y propios. Sin embargo, este mismo puede recurrir a fuentes de información para poder argumentar su postura o su investigación.
Sin embargo, también muchas veces estos autores no recurren a la elaboración de citas, dando paso al plagio, ya que esto quiere decir que la información que están presentando es totalmente propia cuando no es de esa forma. Es una actividad que se ve muy remarcada en alumnos de nivel universitario o iniciando el nivel universitario, quienes tienen esta actividad o esta manía o costumbre de solo copiar y pegar información sin dar créditos a los autores de la misma, sin fundamentar, argumentar o citar o referenciar siquiera el trabajo que ellos mismos están presentando, haciendo una copia del mismo ya hecho por alguien anterior. La cita. La cita es la vía que tiene el investigador para dar a conocer a sus potenciales lectores que una determinada información contenida en el trabajo procede de otra fuente. Esto nos lo dice Miranda, ya que la cita es ese material esencial para todo tipo de investigador para dar a conocer esta información, para poder decir que su información está contenida de otra fuente o también que está argumentada o sustentada en ella misma. Algunas formas especiales de plagio. Miranda nos dice que una forma de plagio dentro de lo académico son la elaboración de tesis o memorias de grado por medio de terceros, ya que, como se menciona con anterioridad, no es necesaria la conducta contraria al consentimiento del autor plagiado. La tesis es un documento académico que todo alumno o educando debe desarrollar de forma particular o propia, ya que con esta está haciendo una acreditación a su carrera y a su titulación. Dentro de lo que se conoce como plagio, también existe el autoplagio, el cual es muy visto en niveles académicos como el universitario. Resumidamente hablando, es el contenido propio del investigador en otro proyecto con otro tema o con otra tipografía para otro fin. Miranda nos menciona como por ejemplo el examen realizado anteriormente por el alumno y volvió a realizarlo para acreditar otro módulo diferente, lo cual es una forma de plagio, denominado autoplagio también, que es muy visto también en los universitarios y los alumnos de educación superior, superior. Este autoplagio es muy visto, ya que los alumnos utilizan la información que ya han recabado de trabajos anteriores o de algún trabajo anterior que tenga la relación con el módulo o con el otro trabajo que ellos traten de presentar y que traten de evitar el hecho de la investigación nuevamente por tener ya una realizada. Es un tipo de forma de plagio, el cual también es muy grave. Las medidas contra el plagio. Dentro de las medidas contra el plagio podemos encontrar que no es una labor que solo se realice por los docentes o por los alumnos, sino también por las instituciones. Dentro de las medidas de plagio está la detección correcta y diferenciación de este mismo, ya que suele ocurrir que se genera una especie de confusión. La lucha contra el plagio comienza desde uno mismo, desde las instituciones y desde los docentes, ya que deben de tener entendido y conocido las reglas de este mismo, cómo detectar el plagio, cómo saber si un documento está plagiado. Hoy en día también nos menciona Miranda que la tecnología ha hecho un gran avance en este tema, ya que existen aplicaciones o páginas en donde se puede detectar el plagio dentro de un documento, por lo cual muchos docentes tienen esta herramienta a su mano. Asimismo, también los alumnos pueden utilizarla para ver si su información no está siendo plagiada inconscientemente al momento de estar realizando su trabajo. El derecho de las citas y también de la honestidad académica es muy importante dentro del alumnado. Siempre deben de tener presente que la honestidad académica debe ser importante, ya que el estar plagiando un documento sin necesidad de hacerlo, no están acreditando del todo ellos esa materia o ese módulo que estén cursando, simplemente están copiando información de otras personas, lo cual es
grave. Las sanciones por plagio también son parte de las medidas y deben existir, ya que muchas veces ya tanto docentes como instituciones no realizan estas sanciones por X o Y razón. Y también no prestan atención a las características de lo que es el plagio, retomando como, por ejemplo, el ejemplo anterior de mi compañero de la tesis del expresidente, la sanción no fue remitida, por lo cual el trabajo presentado quedó en forma de los párrafos plagiados, la sanción no se aplicó y por eso muchas veces muchos docentes deciden no aplicarlas por el hecho de no querer problemas o no querer revisar o sentir que no está siendo plagiado, aunque a veces es demasiado notorio el plagio en un documento. Los docentes y la institución deben sancionar el delito de plagio e incorporar esta como parte del reglamento para que no existan injusticias o el sancionamiento de esta actividad. Algunos consejos para una buena conducta científica. Según Miranda, un buen investigador se caracteriza por los siguientes puntos. Número 1, identifica claramente lo que recoge de otros autores y da crédito incluso a las buenas ideas que ha recibido verbalmente de otros. Las citas no siempre son textuales, pueden ser verbales también, como aquí se explica, y aprender a citar es importante para todos los alumnos. Hoy en día, con la nueva tecnología que se está presentando y los nuevos modelos educativos, también se puede aprender mucho sobre las citas y referencias, así también como aprender a citar de forma correcta para que no se cometan errores en la misma. Punto número 2. Un buen investigador domina adecuadamente los sistemas de citación y de elaboración de notas. La elaboración de notas es muy importante dentro de una investigación, ya que deben ser palabras clave que el alumno puede utilizar dentro de su documento y dentro de su investigación. Y en los sistemas de citación, como bien ya mencioné, pondremos como ejemplo el APA 7, que hoy en día se está viendo en muchos documentos, citas, referencias e inclusive hasta parafraseos en este tipo de modalidad. Un buen investigador está al día de su propia disciplina. La disciplina de todos los investigadores debe ser conocer a los autores y la discusión relevante, evitando así erróneamente presentar las teorías que ya han sido formuladas por otros, además de que disipa toda relación con el plagio, evitando así este mismo, haciendo de su trabajo algo original y propio. Un buen investigador conoce la ley sobre propiedad intelectual que rige en su país. Según Miranda, esta ley es relevante para que su trabajo y su presentación justa proceda sin autoridad legítima, ya que el investigador debe conocerla al menos de forma general. Un buen investigador, cuando envía a publicación una obra sustancialmente idéntica a otra que ha sido publicada previamente. El editor también es un potenciador lector y siempre da lugar de fácil acceso. Identifica claramente las reimpresiones o nuevas versiones de la publicación previa. Un buen investigador debe de saber identificar este tipo de reimpresiones o nuevas versiones. Si la nueva es sustancialmente igual a la anterior, el investigador la agrega dentro del mismo número para poder así evitar una publicación en duplicado. Un buen académico investigador no deja sin sanción el plagio que descubre en sus alumnos. Las sanciones deben de estar presentes dentro del plagio, ya que no reconocerlas también es formar parte de este delito y de esta mala conducta que adquieren los alumnos e inclusive también los docentes, puesto que están acostumbrados a solo copiar y pegar.
solo cauteriza la constancia del plagiado y torna más difícil el combate contra esta práctica que se indicó con anteriormente, pone en riesgo también el prestigio del investigador y de la labor científica y también de la institución universitaria en la cual ellos